¿Cómo están, amigos de Real Sport Noticias? Como siempre es un placer estar en contacto con ustedes. Día primero, sí, primer lunes, día primero del mes de abril. Hemos pasado ya, gracias a Dios, la Semana Mayor, la Semana Santa, y estamos aquí ya inmersos en la información deportiva. Pero hay deportes, bueno, que si hay contacto, que si no, que si les pagan, que si las bolsas, que si los boxeadores, que fútbol americano, que las grandes millones. Imagínense, 700 millones de dólares por 10 años. Los ciclistas no ganan tanto, pero vaya que es un deporte de altísimo riesgo por las caídas. ¿Por qué? No solamente es lo raspado, que se puede romper la bicicleta, las lesiones, ¿no? Fracturas, siempre, casi siempre clavícula, a veces las costillas. En esta semana pasada, que fue de las grandes clásicas en Europa, pues Wout van Aert, uno de los grandes favoritos, una caída de varios competidores, queda tirado. Ya les mostraremos a ustedes las imágenes, cómo le queda el cuerpo a un ciclista, y cuando llega al hospital, radiografías y le dicen fractura. Así es que por lo menos se le acaba lo que son las grandes clásicas de primavera, porque pues una fractura de clavícula ahora las operan, llegan por ahí rápidamente, una placa de platino, unos clavos, listo. Pero también tiene fractura de costillas, tiene vértebras alteradas por ahí Wout van Aert, mientras que pues Mathieu van der Poel ganó la Vuelta de Flanders. Estos dos se conocen desde juveniles, no se han encontrado de lleno en esta temporada del 2024, pero ahí nos ponen el ejemplo de que a veces el deporte es muy difícil. Claro, y otros que, pues no lo crea usted, pero tener 88 años y todavía atreverse a correr, es el caso de don Manuel Alonso. Es un señor, pues sí, obviamente veterano, tercera edad le llaman ahora. Pues no, son hombres ejemplares. Imagínense, para los que en cierta edad están en plenitud, que les gusta 30, 35 años, dicen calcula el kilómetro sobre 3 minutos. Si tú vas a caminar, a hacer el jogging y todo, más o menos mide tu distancia 3 minutos por kilómetro. Pues este señor a los 88 años, don Manuel Alonso, hace 4 minutos 26 segundos en el kilómetro a su edad, repito, porque es una verdadera hazaña. 88 años. Y hablando de hazañas, pues los Yankees de Nueva York, que ya les decíamos la semana pasada, no vinieron con equipo completo, porque bueno, este fin de semana también estuvieron jugando en Houston. Arranca ya la serie, las grandes ligas de la temporada, y bueno, pues jugaron aquí, jugaron allá, y los Diablos Rojos les ganaron 4-3 el primer día, y cuando se esperaba que al segundo los Yankees vinieran de atrás, pues no, 8-5. Así es que el entrenador, el manager, como se le llama en el béisbol, sacó un pretexto que se oía mucho hace 55 años en los Juegos Olímpicos de México 68. La altura les afectó. No, señores, un atleta bien preparado, uno de alto rendimiento, no le afecta la altura ni le afecta nada. Que le pregunten a Bob Beamon, que casi voló con aquellos 8 metros 90 centímetros en el salto de longitud, a Fosbury con el salto de espalda, en el salto de altura, y a los grandes atletas. Sí decían que en México iban a caer en la calle fulminados por la altura y por la contaminación. No fue así, pero los Diablos Rojos de don Alfredo Hargelú le ganaron 2 veces a los Yankees, que hace 56 años no venían. Pero, ¿saben qué? Que México tiene historia. Lo comentábamos la semana pasada. La historia olímpica de México empezó en París hace 100 años. Sí, fue en 1924, estamos en el 2024, 100 años, la primera participación de México, todavía inmersos en aquella maravilla que eran los tiempos de Porfirio Díaz, todo afrancesado en México, el Palacio de las Bellas Artes, los grandes edificios, las colonias con ese estilo europeo. Y bueno, pues se determinó mandar un equipo. ¿Y saben a quién eligieron o qué pensaron? Los tarahumaras para correr la maratón, pero pues no estaban acostumbrados. Imagínense en esos tiempos, en 1924, se hacía un mes en el cruce en barco para el Océano Atlántico para llegar hasta Europa, y cuando llegaron los mexicanos allá, pues resulta que, y les vamos a hablar un poco más adelante de estos superatletas rarámuris, como el caso de Juan Contreras, se los voy a platicar ahora. Bueno, pues estos llegaron descalzos y los franceses, ¡oh, Dios mío! No los dejaron competir. Y los deportes que iban a representar a México en aquel 1924, el atletismo, el tiro, muy elegante, los clubes, el Club Francia, desde luego. Y bueno, pues nuestros atletas no pudieron participar. Se quiso hacer lo mismo en 1968, Trajeron a los corredores de la Sierra de Chihuahua,
pero pues cuando les vistieron con uniformes de marca, de tenis y uniforme de seda, las playeras, la comida, la alimentación, a ellos les hacía falta el pinole y el sotol. No se los dieron y tampoco hubo los resultados que se esperaban, pero bueno, la primera medalla de México se dio después de París en 1932 y hay por ahí siempre la polémica que si fue Gustavo Huet en el tiro, unos dicen que fue con rifle, otros fue con pistola, fue con rifle y ya tenía la medalla ganada desde la noche anterior en el boxeo Paco Cabañas, que tuvimos el gusto y pues el honor de platicar con él, que nos lo contara él personalmente. Se sabía desde el día anterior y en el boxeo los dos terceros lugares o los dos que van por el bronce tienen medalla los dos. Ya se sabía que México tenía medalla con Paco Cabañas. En la mañana tira Gustavo Huet, es al primero que se la cuelgan por horarios de premiación y demás, pero ahí está entonces esa primera medalla en 1932. Y les decíamos de Juan Contreras. Juan Contreras, un corredor rarámuri. Bueno, pues ¿saben cuáles son sus récords? Ya se los hemos dicho con las mujeres. Dicen pies ligeros, dicen los hombres que no se cansan. 288 kilómetros en 43 horas. Es una carrera que ahora se corrió en Chihuahua. La organizan y arrancan. Ustedes pongan el número 25, 30, 40, 50, 60, es lo de menos. Se van eliminando hasta que queda uno. Y el último que quedó fue Juan Contreras, que después de 43 horas y 288 kilómetros, cuando ya nadie venía atrás de él, dijo, bueno, ¿qué les parece si aquí la dejamos por La Paz? Y aquí termina la competencia y fue el ganador, este gran corredor rarámuri de la Sierra de Chihuahua. Y bueno, pues también darles a ustedes el dato de una niña, de una gimnasta, María Weitziel, ¿sí? Esta chiquita, campeona mundial en Turquía. ¿Qué tiene caso? ¿Qué tiene de raro? Gimnasia, hasta Turquía. Y se llama, ya les digo, María Weitziel, ¿sí? Pero tiene síndrome de Down. Y esto lo ha superado de una manera más que espectacular para darle a México un título mundial impresionante. Gran fin de semana que tuvimos con los boxeadores, porque 4 peleas, 4 triunfos, incluidos títulos del mundo, y eso nos hace confirmar, como siempre, con orgullo, lo que les comentamos y les platicamos siempre, que el deporte es vida en movimiento.